Una nación joven, una sociedad formada en su mayoría por inmigrantes y descendientes de esclavos que no se sentían parte. Un Estado, para muchos, creado para ser un tapón. ¿Qué teníamos en común? ¿Qué nos unía? ¿Cómo nos volvimos uruguayos? El fútbol nos dio alegrías, festejos en plazas, abrazos con desconocidos, una camiseta por la que gritar todos juntos. ¿Qué lugar dirías que ocupa el fútbol en la construcción de la identidad uruguaya? Bueno, el fútbol y la identidad uruguaya como que van de la mano. A mí me gustaría ir mostrando un poco el cuadro. Por ejemplo, podemos empezar acá con Luis Suárez, que sería como el cuadro de Blanes de... Es la Valleja. Exactamente, con los colores de Uruguay, no aparece la bandera de los 33, pero hay claramente una relación entre el relato de la historia patria y el relato del fútbol, que es justamente lo que yo investigo y que veo que en este cuadro un poco está plasmado la idea que vamos a ver en toda la historia del fútbol uruguayo, pasado, presente, futuro. Por ejemplo, vemos que en el cuadro aparecen los cuatro grandes, por ejemplo el Mundial del 50, el Cristo Redentor, aparece ahí marcado como el gran símbolo del fútbol uruguayo, Maracaná, el 50. Después, por supuesto, el cuadro estaba pensado para el Mundial del 2018, por eso Moscú, ¿no? El Mundial del 30, la clásica Torre de los Homenajes y el primer afiche de la historia de los mundiales, con la primera Copa Mundial, pero a la vez todo, por ejemplo, el candombe es otra cosa, otro símbolo que nos representa. Entonces, los símbolos del fútbol y los símbolos de la historia patria. El caballo. El caballo, ahí está. Yo me acuerdo del último mundial, que justamente fue Rusia 2018, el tema central de las 24 horas es el fútbol y es Uruguay. Y es cuando la gente masivamente toma las banderas de Uruguay y las pone en las balconeras, se llena todo de banderas, solo pasa a ser el fútbol. Y el tema de la identidad, la construcción de un nosotros y un otro, ¿no? Entonces nosotros todos éramos acá Uruguay. Y todo lo que nos separa como uruguayos, ya sea blancos, colorados, Montevideo, interior, todos pasamos a estar unificados en torno a Uruguay. Entonces los símbolos pasan a unificarnos como país y a sentirnos uruguayos en torno al fútbol, que justamente es lo que pasó a partir sobre todo de 1924, cuando Uruguay gana la medalla de oro, que fue la primera vez que los uruguayos masivamente sacaron banderas, fueron a 18 de julio, se sintieron uruguayos a través del fútbol. El concepto de identidad nacional es un concepto que empieza a surgir con mucha fuerza en un momento del siglo XIX, en el auge del romanticismo y en el auge de la búsqueda de ciertas esencias de los pueblos. Casi 200 años después, hay que ser muy fanático para pensar que de verdad hay una esencia de ser uruguayo, una esencia de ser argentino, español, francés o la nación que sea, y más o menos con distintos grados de consenso, todos estamos de acuerdo de que la nacionalidad y la identidad nacional es algo que se construye sobre ciertas bases más o menos objetivas, pero se construye hablando de ella. Y justamente los tipos de conversiones que tenemos son muy constitutivos de cómo somos y de cómo nos vemos. Y en Uruguay realmente pasa mucho de eso, que de hecho no pasa a fenómeno deportivo con otros deportes. O sea, si nosotros vemos el medallero de Uruguay en Juegos Olímpicos, hay países que tienen condiciones mucho más limitadas que las nuestras y tienen mucha menos población y sin embargo están más altas en el medallero. O sea, es una cuestión específica que tiene que ver con el fútbol, y yo hasta me animaría a decir que capaz que eso cambió en los últimos 15, 20 años, pero también con el género, porque creo que era una cosa especialmente masculina. Puede ser que haya cambiado en los últimos años, habrá que verlo con un poco de perspectiva, pero por eso yo creo que Uruguay no es un país tan asociado con el fútbol porque todos juguemos al fútbol, sino porque si sos varón y no juegas al fútbol, estás toda la vida dando explicaciones y todo el tiempo tratando de organizar tu agenda en función de eso. Uruguay alcanzó un nivel futbolístico destacado entrando en la década del 20.
el mayor logro en el ámbito internacional era la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. 1924 es como un mojón, un antes y un después, porque Uruguay venía de ganar muchos campeonatos sudamericanos, pero es la primera vez que Uruguay se afilia a la FIFA en 1923 y decide ir a disputar el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1924 de París, en el estadio de Colombes. ¿Qué es esta foto que está acá? Esta foto que estamos viendo acá, que la elegimos dentro de este hermoso lugar que es el Museo del Fútbol, me parece muy interesante. Ustedes ven a Nasazzi llevando nada menos y nada más que la bandera de Uruguay ante un público parisino que, dicho por Jules Rimet, no conocía que era Uruguay, no sabía nada de Uruguay. Y en esa tribuna estaba Jules Rimet, que le pregunta en un libro que tiene, La historia de los mundiales, si alguien sabía lo que era Uruguay, ¿no? Pues nadie sabía. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba? Exacto, nadie sabía lo que era Uruguay y por eso la bandera que vemos acá también, esa bandera que se llevó en ese momento. ¿Es esa que está en la foto? Es esa que está en la foto y esa que aparece acá. Y entonces los diarios de París empiezan a hablar, y los diarios europeos, de que hay un país en Sudamérica que se llama Uruguay. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque el nombre Uruguay, inmediatamente todo el mundo preguntaba, debe ser un país habitado por guaraníes, por selva. Está documentado todo lo que digo, ¿eh? No, entonces ahí es donde empieza a actuar la Cancillería uruguaya, que estaba liderada por Boero, en los Países Bajos, que empieza a difundir lo que es Uruguay. Que no somos un país de guaraníes. No, al contrario. Era el tema, acá hay un tema muy interesante para trabajar, no trabajado, la gente no lo sabe mucho, que es el tema de raza, ¿no? Porque claro, el tema no es que seamos racistas, no. La construcción de la identidad en la década del 20 y del 30 está en función de la raza. Pero la raza, en el caso nuestro, era una raza eurolatina. Nosotros nos identificábamos como un país de inmigración española e italiana. Entonces, en los diarios, Boero difunde un país europeo dentro de América del Sur. Los uruguayos inventan el concepto de ser campeones y dar la famosa vuelta olímpica, ¿no? Ante los aplausos de los parisinos. El fútbol pasa a ser una pasión laica y el vallismo lo capta rápidamente, que era una forma de aglutinar a una enorme cantidad de uruguayos que muchos todavía eran inmigrantes. Entonces eso tiene una enorme importancia. Por eso sería bueno que vayamos ahora al 28. Porque ahí hay un tema que cruza el tema de los inmigrantes, ¿no? ¿Cómo empezamos a dejar de ser un país de gente que venía de otros lugares a ser efectivamente de ahí? Claro. Una de las formas para lograr que esa inmigración básicamente italiana y española, pero también de una enorme cantidad de países, era la escuela, la enseñanza de la escuela. Los cuadros de Blanes, Artigas, los 33, ¿verdad? Eso era importante, pero el fútbol también pasa a ser muy importante porque emocionalmente nos une a todos. Entonces, si vemos esta foto de acá, que está vinculada a la otra gesta, que es la del 28, que Uruguay sale también campeón, ganándole la final, pero esta vez nada menos que Argentina, y encontramos que todas estas personas que están acá están siguiendo la final de los Juegos Olímpicos de 1928, el torneo de fútbol, en los autoparlantes que los diarios ponían en sus redacciones, hablaban con un micrófono y ponían telegramas en pizarrones cada 15 minutos como iba el partido. Y es increíble porque si ustedes miran la imagen, van a encontrar que la Plaza Independencia está llena. También es interesante ver que está el Monumento Artigas ahí. Sí, que es la Plaza Independencia, que está el Monumento Artigas, cómo se cruzan todas esas cosas. ¿Y por qué se cruzan? Porque el Monumento Artigas fue hecho en 1923 y estamos hablando de 1928. ¿Qué estamos diciendo? Que acá hay lo que se llama en historia una invención de tradiciones, que hay un historiador que se llama británico Eric Hobsbawm, lo trabaja. Acá hay una construcción de un pasado legendario aparentemente, pero que es muy reciente, pero hay un anclaje. Esto va a quedar para el futuro. Esto va a ser a futuro, porque la Plaza Independencia sigue, Artigas sigue, el 28 sigue, y hay un común anclaje de el fútbol, la identidad nacional, la política, ser uruguayos a través del fútbol. Y es la primera vez, dicho por los que lo vivieron, que hoy ninguno está, pero aparecen testimonios, que se sintieron uruguayos. Porque inmediatamente que termina el partido y salen campeones, van a 18 de julio, y es la primera vez que festejaban el 18 de julio en forma aluvional, con banderas, y escuchaban el himno,
y se sentían uruguayos. Algo muy parecido a lo que pasa en Argentina y Brasil también, ¿no? Que es la única forma, la única no, pero es de las formas más fuertes de lo uruguayo el fútbol. Recuerden que acá no hay guerras, entonces no hay grandes cosas emocionales, no hay grandes gestas. Las gestas son del siglo pasado, del siglo XIX. Así que eso me parece que el 28 pasó a ser emblemático. Esta vez, Argentina también hizo el viaje. Ellos y Uruguay llegaron a la final. Después de empatar el primer partido a 1, hubo una demanda de 250.000 entradas para el partido final. Habían jugado 103 partidos entre los dos y la rivalidad no había disminuido lo más mínimo. Argentina perdía por un gol de Figueroa. Monti igualó para Argentina antes del descanso, pero cuando Uruguay anota el tanto ganador en el segundo tiempo, ya significa un segundo título mundial consecutivo para la banda oriental del Río de la Plata. El tema de la construcción de lo nacional a través de José Enrique Rodó, que es el Ariel, que estuvo de moda el año pasado, ¿no, verdad? ¿Por qué me parece importante? Porque el Ariel plantea el ser no uruguayo, sino ser hispano-latino-euroamericano, sería una cosa así, ¿no? Opuesto, ¿dónde está el otro? Lo anglosajón. Entonces, siguiendo los relatos del 28, Uruguay cuando juega con Italia, juega contra los hermanos latinos europeos. Pero cuando juega con Alemania, juega contra el mundo anglosajón. Contra el enemigo. Ahí está. Y los diarios españoles hablan, vamos a festejar una victoria en español. Hay una construcción de identidad que nada tiene que ver con la garra ni con lo charrúa todavía. Tú te fijas en lo... Para eso falta. Exactamente. Pero cuando se hace la historia del 28, 50 años después, se parte de que acá ganamos con la garra. Y eso no es verdad. Eso acá volvemos a otra invención de tradición que hay, ¿no? Los relatos no coinciden con las historias que hizo 100 años de fútbol, una emblemática colección que nació a fines de la década del 60, que fue la primera historia del fútbol uruguayo, con lo que son los relatos de la época, que son discursos arielistas, los periodistas eran arielistas. Bueno, y cuando se juega con Argentina, ya pasa ahora a ser Europa decadente y América el centro de la construcción de identidad. Acá nos ponemos de acuerdo en quién sale campeón, en América. Ahí está, pero no se habla de lo charrúa, yo no lo encontré en ninguno de los diarios que vimos, y jamás todavía se habla de la garra. Y el estilo es un estilo artístico de jugar al fútbol, propio de ganarle al mundo anglosajón que se manejaba como torpe, como una máquina, mecánico. Ganarle a Alemania o ganarle a Inglaterra o ganarle a Holanda era ganarle como a percherones rubios pero grandotes, y los latinos, que eran más chiquitos, jugaban como artísticamente, como Rodó diría, como que los latinos somos más artísticos, más inclinados a lo humanístico, y los anglosajones son como hombres máquinas. Ahora, el tema es cuando jugamos con Argentina, el gran tema, ¿no? Ahí está el gran desafío, porque somos latinos. Y ahí sí empiezan a hablar de una hermandad rioplatense, pero con nuestras diferencias, ¿no? Y ahí es donde empieza la historia patria. Vos dirías que desde el punto de vista semiótico, ¿no? ¿Jugamos como somos o somos como jugamos? Y es como el huevo y la gallina, ¿no? Es un poco las dos cosas. Yo creo que por lo pronto, que eso es lo interesante, es como el huevo y la gallina, pero es una relación de mutua interdependencia que en Uruguay tiene sentido, ¿no? En el año 2018, hace 4 años, Francia salió campeón del mundo y a los 3 meses Macron tenía todas las calles llenas de los chalecos amarillos. Me cuesta pensar que eso hubiera podido pasar en Uruguay, porque en muchísimos países del mundo, incluso en España, por ejemplo, que su mundial lo ganó en los momentos más complejos de su propia del repensarse su propia identidad nacional, porque hay un auge de nacionalismo específico muy grande, pero también de una crisis económica galopante y enorme, de las más grandes que hubo en España. Es decir, en Uruguay los triunfos deportivos se ven como una continuidad de la autoafirmación como nación, y eso no pasa en todos los países. Entonces, yo diría que va yendo un escalón uno arriba del otro y se van reafirmando mutuamente. ¿Y qué pasa en 1930 en relación con el fútbol y la identidad que lo hace un momento importante?
Bueno, lo primero de todo es que el 18 de julio de 1930 se cumplían 100 años de la jura de la Constitución. Entonces, acá sí el Estado está abocado, el Partido Colorado en el poder, está abocado a tomar al fútbol como parte de los festejos del centenario. Por eso la idea de construir un estadio llamado Centenario, nada menos, pero era como un monumento a la jura, al centenario, al Uruguay del centenario. Y es ese estadio que es el primer estadio de cemento circular de América del Sur. Es un estadio súper vanguardista, donde Uruguay quiere mostrarse al mundo como un país como un laboratorio, como un país de vanguardia. Era la gran oportunidad, cosa que lo logra a medias, porque los europeos hacen una especie de semi-boicot y vienen muy pocos. Vienen algunos y no todos. Exacto, vienen muy pocos europeos, sobre todo se sintió mucho la ausencia de España e de Italia, y ese monumento, 60.000 personas, lleno el estadio, cuando culmina como campeón mundial, el enfrentamiento es con Argentina. Y ahí entramos en el tema de la historia rioplatense de vuelta, porque acá sí hay mucha violencia. Hay una violencia muy grande donde los argentinos dicen que los uruguayos les pegaron con bastonazos a las personas, hubo amenazas de muerte, dicen al capitán Monti. Entonces hay toda una leyenda negra donde acá empieza a circular, sobre todo en la prensa argentina y después brasilera, que también Uruguay no gana por su fútbol, sino por la violencia. Entonces porque somos violentos y tramposos. Ahí está, cosa que va a dar... Arrastramos bastante después durante mucho tiempo. Claro, y va a dar pie a lo que va a ser la construcción de la garra, que va a ser muy posterior, que Uruguay también puede ganar por la violencia, pero no se dice la violencia, por lo emocional, por el corazón, ¿verdad? Volvemos, mirando los diarios y mirando los testimonios europeos, no aparece eso, es más que nada una versión de la prensa argentina, sobre todo el diario Crítica, la revista El Gráfico, pero fue muy fuerte y hasta hoy en Argentina está dentro de la leyenda negra ese partido que Uruguay lo ganó bajo amenazas de muerte a los jugadores, al público argentino. Había una enorme rivalidad con Argentina, el clásico rioplatense, ¿no? La primera copa Jules Rimet, en manos del capitán Nasazzi. Se terminaba de patentar una manera de festejar, la vuelta olímpica. Donde juegan las celestes, donde juegan las celestes, todo el mundo va a acabar. Llegamos al eje del discurso, 16 de julio de 1950. Si ustedes ven, cuando vengan al museo, van a ver que incluso el propio museo, el eje del museo acá, la gran sala, es 1950. Con el empate, Brasil era campeón. 34 minutos del segundo tiempo, 11 para terminar. Alcides Edgardo Chigia, una vez más, se escapa por la punta. Porque aún hoy sigue siendo un momento central. Exacto. ¿Por qué me parece importante lo que estás diciendo? Porque todo lo que nombramos anteriormente ha quedado totalmente en el olvido. Todo esto que hablamos de lo latino, español, país europeo y fútbol. Acá entra el tema de la negritud, entra el tema de lo charrúa, entra el tema de la garra, del caudillo. Y hasta hoy en día es el discurso que dialoga con el presente. Y el tema de la negritud entra por Obdulio Varela. Por Obdulio Varela, que de repente sería interesante, porque yo creo que si hay un eje de la identidad nacional es Obdulio Varela. ¿Por qué decimos esto? Porque Obdulio Varela podemos verlo desde muchas ópticas. Por ejemplo, voy a pensar por una, el empleado público. Obdulio Varela es visto por la prensa brasilera como un empleado público en un casino municipal de portero, que el gerente era Nasazzi. Y habla mucho de esto, porque si vamos al 50, la palabra mulato o negro, referido a Obdulio Varela, no es lo que abunda, prácticamente no está. Sí se habla del gran capitán. Esto del negro jefe es posterior. Eso, el negro jefe es posterior. Pero nosotros estamos investigando la visión de la prensa brasilera sobre el triunfo, en una investigación que estamos haciendo con la facultad, y sí notamos que también en forma posterior, para ellos que Obdulio Varela fuera mulato, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el negro Barbosa y el negro Bigode, que capaz que algunos no saben, pero Barbosa es el arquero y Bigode era el que marcaba, son vistos como los grandes culpables, no solo de la derrota, sino también porque eran negros. Y hay un periodista famoso que se llama Mario Filo, que tiene un libro emblemático que es O Negro no Futebol Brasilero, donde el comienzo los dos capítulos finales son Maracaná.
Y él habla de la vergüenza de ver a Barbosa y Bigode y ver al negro uruguayo Obdulio, mulato, para ellos era mulato, como a gritos y como el gran capitán, mostrando el coraje que podría tener el negro uruguayo a diferencia de lo cobarde que había sido los jugadores brasileños. Hay una anécdota que no se conoce en la prensa uruguaya, que Obdulio Varela le dio una tapa. ¿Qué es una tapa? Un piñazo, un golpe a Bigode y un grito, está documentado en la prensa brasilera. Y con eso, violencia no va a aparecer nunca en la prensa uruguaya. No. Pero en Brasil vos le nombrás el 50 y te dice, sí, perdimos. Pero ojo, Obdulio Varela le dio una tapa o un bufarón. ¿Qué es una tapa? Es una cachetada a Bigode. Y Bigode a partir de ahí quedó chiquito, cobarde, y dejó que Guilla se hiciera todo el partido y le hiciera todos los goles que quería. Le hizo uno, pero el pase al otro. Entonces, el gran culpable es que se acobardó por un mulato uruguayo que tuvo ese coraje tipo del gaucho, ¿no? Hay toda una construcción. Entonces, acá entramos, primero el empleado público, como un hombre muy sencillo, visto por la prensa uruguaya, que vivía en Villa Española y que era relatado en los pocos reportajes que dio como una casa muy humilde, y era esa imagen de la mesocracia uruguaya. ¿Por qué es importante? Porque si Obdulio Varela hubiese tenido 3 autos, 4 supermercados y ser millonario, hubiese sido otra la construcción de Maracaná. Era Maracaná como la imagen de hombres simples, sencillos, que hicieron una huelga en el 48 para quedar. Obdulio Varela, una de las razones era, a ver, y cuando yo no esté en el fútbol, ¿quién me asegura trabajo? Y le aseguran el trabajo, pero volvemos a lo mismo. Y acá, tanto le pasó a Andrade, los dos Andrade, hijo y padre, como Obdulio mulato, Andrade, los dos negros, fueron porteros. En cambio, Nasasi fue gerente. Acá hay mucho para leer también de ese Uruguay ballista que no se decía racista, pero era muy común que el afrodescendiente no pasara de portero en los empleos públicos. Hemos investigado y se da muchísimo eso. Sangre de campeones, uruguayo, garra y calidad. La garra, acá sí en el 50 empieza Argentina y Brasil. Técnicamente, normalmente nos empezaban a superar. Entonces Uruguay hacía uso de algo espiritual o emocional. Cuando no tenemos recursos, tenemos lo emocional, que ahí sí lo superamos. Y si no, vean lo que fueron los charrúas, o Artigas peleando con perros y marrones hasta el final, o 33 orientales luchando contra un imperio de Brasil gigante. Entonces ahí es donde, lo que vimos en el primer cuadro, los relatos de la patria, de un país chico y todo, a veces con lo emocional podemos superar a lo... Entonces ahí empieza el discurso de la garra, que no es hegemónico, pero que después pasa a ser el discurso central del fútbol uruguayo. Hasta hoy. Hasta hoy. Y yo le doy mucha importancia a una colección que estamos trabajando que se llama 100 años de fútbol, que fue dirigida por el periodista Franklin Morales y por Julio Baize, el padre de Rafael Baize, donde es la primera historia del fútbol uruguayo y hay un relato del fútbol uruguayo en función de Maracaná. Entonces, los caudillos son Obdulio Varela, Nasasi, González, y el relato es que siempre ganamos por el coraje, todo por el caudillo, por la garra, y todo aquello que hablamos primero de la técnica, del fútbol exquisito, de Scarone, del fútbol arte, aquel de Jules Rimet, de un país que había deslumbrado al mundo en el 24 enseñándole cómo se jugaba el fútbol a toque corto, como tipo brasilero, así era visto Uruguay en el... Todo eso parece que estás hablando de otro planeta. Exacto, queda en el olvido. Y entonces, entonces ahí hay una invención de tradición. Siempre ganamos por la garra, por el coraje. Maracaná empezó a quedar cada vez más lejos. Clasificar se volvió cada vez más difícil. Incluso algunos mundiales los vimos de afuera. La selección atravesó varias crisis. Malos resultados, acusaciones cruzadas a dirigentes, técnicos y jugadores. Jugar en Europa, ser repatriado, era una mala palabra. En 2006 volvió el maestro Tavares. Propuso un plan de trabajo, habló de valores y de pensar que el camino era también la recompensa. Escribiste hace un tiempo una cosa que me parece como súper interesante y es que la selección de Tavares logró esto de ser el todo por la parte en vez de la parte por el todo.
¿Qué querías decir con eso? Contame un poco. Bueno, siempre que pensamos en selecciones nacionales, en general, ¿no? Hay como una continuidad que muchas veces pensamos en que cuando juega Uruguay está todo el país representado. Pero si vemos caso por caso, depende de situaciones que no siempre son tan naturales. Lo que pasó con Tavares, yo creo que en el invierno del 2010 y en el año después, en el invierno del 2011, nadie se le ocurría pensar que esa selección de Tavares representaba solo una parte de ver la uruguayidad. Fue la mayor celebración que creo hubo en los últimos, no sé, 40 años, capaz que desde el retorno a la democracia, en la que realmente todo el pueblo uruguayo sentía parte representada de un mismo actor colectivo, que en este caso era la selección de fútbol. Suárez no se había inmolado en vano. Los 120 años del fútbol uruguayo finalmente prevalecieron. Uruguay, por quinta vez en su historia, entre los 4 mejores de un mundial, semifinalista contra Holanda. Todo esto no tiene una causa única y menos relacionada con mi persona. Es un trabajo de mucha gente, sobre todo de los futbolistas que han estado en este proceso, en todas las etapas. Grandes personas que captaron lo que se quería y lo llevaron adelante. Y todo se hace en base a nuestra palabra sagrada en el cuerpo técnico, que es el respeto. Y tratamos de fomentarlo. Nosotros obligamos, entre comillas, a los chiquilines de 13 años que llegan al complejo a saludar. Cuando pasan por un lugar donde hay gente hay que saludarla aunque no la conozcan. Y bueno, y agradecer al utilero que le da la ropa, al mozo que le sirve, le retira el plato. Hay que agradecer. Y vos que viviste el proceso de adentro, ¿no? Y como desde el principio, ¿no? ¿Dirías que eso se fue dando de forma gradual? ¿Hay como hitos que han ido como generando esos niveles de identificación que tenemos con las formas de obtener el triunfo, con esa idea que tenemos ahora de lo que es el fútbol? Fue gradual, sí, fue gradual. Si vos vas al proceso, empieza el 2006, o sea, para el 2010 el camino fue terrorífico, digo, fue al revés, fue de mucha agresión, de mucha violencia, de malos resultados, de muchos obstáculos, y de ir tolerando todo ese andar con piedras, palos. Porque uno ahora se acuerda de las ganadas. Fuimos al repechaje y venimos de un partido de Perú que nos estaban mirando como que fuéramos delincuentes, y te señalaba el padre al hijo, mirá, y nos movían la cabeza como diciendo, van estos delincuentes arriba. Creo que si pasaba un camión de prófugos, de prisioneros, no lo miraban tan mal como nos miraban a nosotros, y llegábamos de perder un partido en Perú. Pero después, por suerte, se mantuvo una forma de procesar las derrotas, que el día que tuviste buenos resultados te reconocieron. Che, estos locos cuando estaban en el piso y los pisábamos no decían nada. Mantenían una coherencia. ¿Hay un momento así que dirías, ese fue el momento en el que dijimos, bueno, ahora como que procesamos las derrotas distinto? No. ¿Hubo un momento? En el camino, en las derrotas y estando mal, dijimos, hay que mantener una forma de manifestarse. Si nos tiran palos, no le devolvamos un palo porque no para esto. Entonces, te tira un palo, tranquilo, vos responderé con respeto que estás haciendo lo mejor. ¿Cuál es tu herramienta? Laburar y darle con todo. Y no hay otra receta, no es que vamos a robar un banco, un poco claro. Hay una forma y es esta, no hay otra. Sigamos insistiendo en esta, que el resultado va a venir. Con respeto, compromiso y adhesión. Nada más. Y creo que el pilar que hablabas, que se empieza a forjar desde el 2006 en el proceso, es respeto. Nada más que eso. Yo siempre me dicen, ¿cómo definís el proceso del maestro? Está basado en un pilar importante, los cimientos están sobre ese, respeto. Nunca me había pasado en Montevideo, Mario, cosas que me habían pasado sí en Buenos Aires, que la gente me parara por la calle para decirme muchas gracias. Y que tantos niños, y eso es lo que me emociona más, porque yo tengo un nieto que tiene 11 años,
vengan a pedir al entrenador, porque es el único que está acá. La mayoría de los futbolistas no está acá, salvo Lodeiro y algún otro que actúa en el medio acá. Autógrafos, y uno ve que ellos están viviendo una experiencia que ya no le tienen que contar los padres. Es parte de su vida como aficionado del fútbol. Y eso es importante para el fútbol, y yo le diría, sin ánimo de ser exagerado, es importante para el país también, porque el deporte y el fútbol principalmente entre los deportes es parte de la identidad nuestra. Y momentos felices siempre tiene que tener una población. Y si se lo podemos dar a través del fútbol, cualquier esfuerzo es poco para ver esos niños, no solo los de ahora, los que tengan 7 años dentro de 2 mundiales, que puedan tener la posibilidad de vivir esas experiencias también. Desde sus lugares, además, que ocupa el fútbol en la vida cotidiana de los uruguayos, en el día a día. Lo que yo percibo y lo que yo también veo intercambiando con gente de pronto que no está acostumbrada a lo que es la convivencia con el fútbol, ¿no? Creo que es algo que se percibe en el aire, no sé, algo un poco viajero, pero es un poco por ahí, me parece. Es llegar a Montevideo o bueno, llegar al país y eso ya como es introducirte en un mundo del fútbol que se percibe, que como vos decís, no solamente es un resultado de un partido específico, sino que es algo que atrae a todo el mundo, no importa el género, la clase social, etcétera, etcétera. Eso me parece que viene un poco por ahí. En eso que decía Estefanía, yo veía un estudio, en 2017 hicieron un estudio y 72% de la población decía que la selección de ese momento la representaba, ¿no? Y los valores que esa selección sostenía la representaban. Para vos eso, ¿qué peso tenía, ¿no? Es tipo que 72% de la población dijera, estos son los tipos que me representan. Yo creo que en definitiva la cultura, la esencia, hay un tema social también detrás de lo que es el deporte en sí, porque atraviesa todas las clases, ahí las diferencias desaparecen. Las ideas políticas. Las ideas políticas. Y más allá que el fútbol tiene un tinte político, porque el poder utiliza muchas veces al fútbol para accionar en un montón de cosas. Pero lo lindo que pasó en ese momento, que quieras o no, la vara emocional y la vara de estado de ánimo se movió para un lado, por suerte agradable, positivo, que muchas veces también es a la inversa. Cuando las cosas van mal, de repente, o de un equipo o de una selección, la vara emocional y de estado de ánimo de mucha gente se altera. Entonces, en toda índole laboral, en toda índole familiar y personal. Después eso, como decíamos, hablabas recién en tu pregunta anterior, trascienden los estados de ánimo de la gente cuando juega o no juega, amateurmente, no olvídate de lo profesional, amigos míos, ligas universitarias y demás, y los papi fútbol, se les suspende y están con una amargura. Sí, lo viven muy intensamente. También nosotros, cuando trabajamos con gente joven, identificamos eso, ¿no? Que es una pasión que se transmite de generación en generación y bueno, y para nosotras las mujeres tal vez este cambio social estos últimos años permitió que se disfrutase de la misma forma que uno de los grandes cambios que justo coincide con el proceso que lidera el maestro, que obviamente que deja un legado, agarra justo el cambio también donde el futbolista o la futbolista se empieza a profesionalizar. O sea, también pasaban cosas afuera. El futbolista antes, dentro de los atletas, era el menos profesional. Capaz que un maratonista, un atleta era bien específico y tenía una vida bien profesional. Y el futbolista capaz que estaba en otro camino. Y eso cambió justo cuando cambia el inicio de este periodo del maestro, que en el mundo ya se había dado y en Uruguay estaba en ese... Creo que ahí el que esté el maestro y un montón de lineamientos es un liderazgo. Y el grupo empezó a generarse un cambio en la forma de cómo el jugador tenía que comportarse tanto dentro como fuera del campo. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba la celeste. Vamos desde el cerro Bella Unión. Vamos
como dice el negro jefe. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. Este signo en el Uruguay, al igual que en otros países del mundo, ¿no? Pero casi podía ser definitorio para una parte de nuestra cultura. El fútbol no es un deporte únicamente, es parte de la identidad cultural del Uruguay. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión. La grabé con orgullo de haber dado lo más de mí a nivel musical, en la grabación, en la producción, de no haber querido hacer un cántico de tribuna, que no lo es, sino una canción con la profundidad del caso de lo que para mí significaba cuando jugó Uruguay y lo que significaba vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. El fútbol es identidad uruguaya, es música, es murga, es arte, es cine y teatro. El fútbol es alegría, es metáfora y emoción. Es canciones que todos sabemos, es palabras escritas en guiones y obras de teatro. Suárez controla, Suárez va, busca el espacio, le pega el 9. ¡Gol! Yo no soy muy futbolera. Pero cuando juego Uruguay, me posesiono. Es como si un espíritu me entrara en el cuerpo. Me emociona ver las verdulerías que arman la bandera de Uruguay con la fruta forrada. Lloro, grito, me desespero. Ya sé que alguien puede estar pensando que cómo me puedo poner así con una cosa que al final no es más que un negocio multimillonario. Y yo les digo que me dejen emocionar como quiero mierda. ¿De dónde sale Material Celeste? Yo tengo un laboratorio de actuación que abro todos los años, hacemos una investigación a lo largo de todo el año y al final un pequeño montaje que no tenía la pretensión de estrenar en La Balso, pero del laboratorio del año pasado, de Sala Emilia, que es el local que yo tengo arriba de mi casa, surgió la posibilidad de trabajar con el evento del partido de Uruguay-Ghana. Investigamos cuál era el evento que más se repetía como recuerdo en la vida de todas las personas que participaban del laboratorio y ese fue el que estaba en la vida de todas esas personas. Nos quedamos con eso, investigamos todo el año y al final nos quedó tan lindo que nos presentamos un concurso del INAE, ganamos y tuvimos la posibilidad de estrenar en la Sala Hugo Balso el año pasado. ¿Cómo sería mi vida si fuera un jugador de fútbol? ¿El partido fue más importante para la gente que para los jugadores? ¿Serán los periodistas deportivos jugadores de fútbol frustrados? ¿Lo de Abreu fue una decisión individual o colectiva? ¿De verdad no importa con quién nos abrazamos en ese festejo? ¿Es el orgullo una sensación corporal? ¿En qué parte del cuerpo me resuena todo esto? ¿Podré ver festejar de nuevo a mi familia con el cuerpo? ¿Cómo una canción, una bandera, una camiseta nos afectan tanto? La bandera separa más. Hay una escena donde decimos una catarata de frases de la vida que son como metáforas que salen del fútbol. ¿Cómo cuáles? Entonces te da una buena noticia y dices, ¡qué golazo! Bueno, por ejemplo, ¿no? Opá, y quedé en offside, un montón de cosas que usamos que son del vocabulario futbolero, que se han colado en la vida y se instalan como algo natural.
día del partido me encontré festejando rota, perdida entre un mar de gente, con el pecho inhabitable, vacío. Pensando en el fútbol y la identidad, uno piensa en otros países, por ejemplo, en esa pregunta de qué estabas haciendo, cuándo, es el 11 de septiembre en algunos casos. Son cosas que tienen que ver con la guerra, por ejemplo, o con eventos traumáticos. En Chile puede ser un terremoto, por ejemplo. En cambio, en Uruguay es qué estabas haciendo cuando el partido de Uruguay gana. Sí, de hecho en la obra hay una escena que se habla de ese mes, de ese año, todas las cosas trágicas y súper trascendentales que estaban pasando a nivel mundial y cómo acá estábamos en la rosca total de ese partido, como de ese micromundo. Pero igual está como la tesis media comprobada y que no hay nadie acá que no se acuerde qué estaba haciendo ese día, ¿no? Y como de ahí parte la obra, de las vivencias personales de las actrices y los actores de aquel 2 de julio, en qué andaban, de ahí arranca todo, y un poco como los íconos de ese partido, como decir, por ejemplo, aquello que nos quedó de que el loco la picó, ese verbo que en realidad yo no sabía ni lo que era hasta esa vez, no sabía lo que era picarla, y como también las veces que la tuvimos que picar en la vida, ¿no? Como esa decisión en la hora, si pateas para arriba, para abajo, y te cambia el destino, ¿no? Como que la obra va como homologando ese tipo de eventos. De agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Dos frases que a uno lo dejan pensando en si eso ocurre solo en el fútbol o en realidad forma parte de lo que somos nosotros. Esto del milagro en el minuto final, ¿no? ¿Para vos habla solo de fútbol? No, creo que habla de la vida, en realidad, en el transcurso de la vida de los uruguayos, de las uruguayas, me parece que nos pasan cosas y siempre estamos tenemos esa cuotita de esperar el milagro, digamos, ¿no? Creo que pasan en la vida en varios aspectos, no solamente es que esté relacionado con el fútbol, pasa con el carnaval, pasa con la espera de una persona, o con la mejoría también de una persona. Somos un poco así, me parece. Y esta cosa de nunca ser favoritos, ¿no? Por suerte no somos favoritos. A mí me parece que está bueno eso. Y está bueno no ser favorito. Me parece que, que tenemos como una cuestión de identidad que pasa un poco por ese lugar. Siempre estamos como desde atrás. Digamos, eso es un poquito eso. Creo que la canción dice eso. Nunca favorito, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Ahí creo que enlaza un poco eso. En realidad no es una canción futbolera. Yo no siento que sea una canción solamente futbolera. Creo que es una canción a la camiseta celeste. Que es más que una... Que es más que una camiseta, es más que una casaca. Siempre soñé jugar al fútbol o ser murguista. Y al final me decidí de ser murguista. Así que tuve que elegir eso. Descolgando el cielo, 3 millones van. Color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy celeste. En Uruguay el fútbol nos atraviesa. Ser uruguayo es explicar lo difícil usando metáforas de fútbol. Jugamos en las veredas, en las plazas, en cientos de canchas. Jugamos al fútbol, miramos fútbol, hablamos de fútbol, cantamos al fútbol, lloramos por fútbol. Es que los uruguayos, nos guste o no, somos fútbol. Dale, presión. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la